Era el otoño de 1893, cuando la ciudad de Chicago se preparaba para mostrarle al mundo entero el rostro del futuro. La Exposición Universal Colombina, celebrada para conmemorar los 400 años del viaje de Cristóbal Colón hacia las Américas, prometía ser el evento más ambicioso jamás organizado en suelo estadounidense. 270 hectáreas de terreno habían sido transformadas en lo que los periodistas de la época denominaron la Ciudad Blanca, un conjunto monumental de pabellones neoclásicos que emergían como un espejismo imposible a orillas del lago Michigan. Los registros oficiales nos cuentan que aquella maravilla arquitectónica fue construida en apenas 3 años, un logro que incluso hoy resultaría extraordinario con nuestra maquinaria moderna y nuestros sistemas de gestión computarizados. Pero lo que verdaderamente asombró a los 27 millones de visitantes que cruzaron sus puertas no fueron los imponentes edificios de columnas dóricas, ni las fuentes monumentales que adornaban cada plaza. Lo que dejó sin aliento a generaciones enteras fue algo mucho más simple y al mismo tiempo infinitamente más perturbador para nuestra comprensión actual de la historia tecnológica. La Ciudad Blanca brillaba. No brillaba con la tímida luz de las lámparas de gas que todavía iluminaban las calles de las ciudades más avanzadas de Europa. No dependía de las velas y antorchas que seguían siendo el método principal de iluminación en la inmensa mayoría del mundo habitado. La Exposición Colombina estaba bañada por una luz blanca, constante y poderosa que convertía la noche en día. Cientos de miles de bombillas, nos aseguran los libros de historia, alimentadas por la corriente alterna desarrollada por Nikola Tesla y comercializada por la Westinghouse Electric Company. Esta es la narrativa que hemos aceptado durante más de un siglo. Thomas Edison perdió la guerra de las corrientes frente a Tesla y Westinghouse. La electricidad alterna demostró su superioridad en Chicago, y a partir de ese momento, el mundo entró en la era eléctrica moderna. Una historia limpia, coherente, con sus héroes y sus villanos claramente definidos. Una historia que cualquier estudiante de secundaria podría recitar sin dificultad. Pero existe un problema con esta historia. Un problema que comenzó a manifestarse de manera inesperada cuando investigadores independientes empezaron a analizar con detenimiento las fotografías originales de aquella exposición. Un problema que se hizo más evidente cuando arquitectos e ingenieros contemporáneos intentaron comprender cómo fue posible instalar un sistema eléctrico de semejante magnitud en un tiempo tan reducido. Un problema que se convirtió en una anomalía imposible de ignorar cuando alguien decidió observar no solo las bombillas, sino los propios edificios que supuestamente las sostenían. El momento exacto en que esta narrativa comenzó a resquebrajarse puede rastrearse hasta una serie de renovaciones llevadas a cabo en algunos de los edificios históricos más emblemáticos de ciudades como San Francisco, Nueva York y la propia Chicago durante las décadas finales del siglo XX. Equipos de trabajadores, contratados para actualizar instalaciones eléctricas en edificaciones supuestamente construidas a finales del 1800, comenzaron a encontrar algo que no debería haber estado ahí. En el sótano de un edificio gubernamental de estilo Beaux-Arts, cuya construcción oficial data de 1898, un equipo de electricistas tropezó con una red de conductos de cobre que no aparecía en ningún plano original. Los conductos estaban integrados en la estructura misma del edificio, no añadidos posteriormente como cabría esperar de cualquier instalación eléctrica convencional. Corrían por el interior de las paredes de piedra, emergían en puntos específicos de los techos abovedados y terminaban en receptáculos metálicos diseñados para alojar algo. Pero ese algo no eran bombillas convencionales. Los receptáculos tenían una forma que ningún electricista moderno había visto jamás. Una configuración que no correspondía a ningún sistema de iluminación documentado en los manuales históricos de ingeniería eléctrica. Cuando los trabajadores informaron del hallazgo a sus supervisores,
La respuesta fue inmediata y desconcertante. Se les ordenó sellar los conductos, rellenar los huecos con hormigón e instalar el cableado moderno como si aquellas estructuras nunca hubieran existido. Ningún arqueólogo fue contactado. Ningún historiador de la tecnología fue invitado a examinar el descubrimiento. Los planos actualizados del edificio simplemente omitieron cualquier referencia a aquella red de conductos imposible. Este incidente, que podría haberse perdido en el olvido como tantos otros, fue documentado de manera extraoficial por uno de los electricistas involucrados. Sus notas, compartidas años después en foros de investigación histórica independiente, describen con precisión técnica lo que encontraron aquella tarde. Los conductos, escribió, no mostraban signos de oxidación a pesar de tener supuestamente más de 100 años de antigüedad. El cobre mantenía un brillo que sugería una aleación desconocida o un proceso de fabricación que no correspondía a las técnicas metalúrgicas del siglo XIX. Y lo más inquietante de todo, los receptáculos terminales estaban orientados de una manera específica, siguiendo un patrón que parecía relacionarse con la geometría del propio edificio más que con cualquier consideración práctica de iluminación. Este no fue un caso aislado. A medida que más investigadores comenzaron a buscar, más testimonios similares emergieron de las sombras de la historia reciente. Trabajadores de mantenimiento en edificios históricos de Europa reportaron hallazgos comparables. En Lyon, durante la restauración de un palacio de la aristocracia francesa supuestamente construido a mediados del siglo XVIII, aparecieron conductos idénticos ocultos tras paneles de madera centenarios. En San Petersburgo, la renovación de un teatro imperial reveló una red subterránea de canalizaciones que conectaban el edificio principal con estructuras auxiliares que oficialmente nunca habían existido. En Ciudad de México, la excavación para un nuevo estacionamiento subterráneo en el centro histórico desenterró no solo ruinas coloniales esperadas, sino también un sistema de tuberías de vidrio y metal que los arqueólogos locales fueron incapaces de datar o explicar. La pregunta que estos hallazgos plantean es tan simple como devastadora para nuestra comprensión de la historia tecnológica. Si la electricidad fue desarrollada gradualmente a lo largo del siglo XIX, alcanzando su forma práctica y comercial solo en las últimas décadas de esa centuria, ¿por qué encontramos sistemas aparentemente diseñados para distribuir algún tipo de energía integrados en edificios supuestamente anteriores a esa fecha? ¿Por qué estos sistemas están ocultos, empotrados en la estructura misma de las construcciones, como si hubieran sido concebidos junto con los propios edificios? Y quizás lo más perturbador, ¿por qué la respuesta institucional ante cada uno de estos descubrimientos ha sido sistemáticamente la misma, el silencio y el ocultamiento? Para encontrar respuestas, debemos regresar a aquellas fotografías de la Exposición Colombina de 1893. Pero esta vez debemos observarlas con ojos diferentes. No con los ojos del turista maravillado ante el espectáculo de la electricidad moderna, sino con los ojos del investigador que busca las costuras, las incongruencias, los detalles que la narrativa oficial prefiere que ignoremos. Lo primero que llama la atención al examinar las imágenes de alta resolución de la Ciudad Blanca es la calidad de la iluminación misma. Las fotografías nocturnas de la exposición muestran edificios bañados por una luz uniforme que no proyecta las sombras duras características de las bombillas incandescentes de la época. La luz parece emanar de múltiples fuentes simultáneamente, creando una atmósfera que los fotógrafos contemporáneos describirían como imposible de lograr sin equipos de iluminación profesional modernos. Pero oficialmente, todo aquello fue conseguido con bombillas de filamento de carbono alimentadas por generadores de vapor. El segundo detalle perturbador aparece cuando observamos los propios dispositivos de iluminación visibles en algunas fotografías detalladas. En los interiores de ciertos pabellones pueden apreciarse lámparas de pie y candelabros que no parecen estar conectados a ningún cable visible. Los historiadores de la electricidad
explican esto argumentando que los cables estaban ocultos dentro de las estructuras decorativas, una práctica común en la época para mantener la estética de los espacios. Pero esta explicación presenta un problema significativo. Las técnicas de cableado oculto requerían una planificación arquitectónica exhaustiva y materiales aislantes que, según nuestros propios registros históricos, no estaban ampliamente disponibles en 1893. El tercer elemento anómalo es quizás el más difícil de reconciliar con la narrativa oficial. Algunas de las fotografías de la exposición muestran lo que parecen ser esferas de cristal o globos luminosos colocados en puntos elevados de los edificios. Estas esferas emiten una luz propia que no corresponde al patrón de una bombilla incandescente convencional. La luz es más difusa, más constante, sin el parpadeo característico de los primeros sistemas de iluminación eléctrica. Los expertos contemporáneos han intentado explicar estas esferas como lámparas de arco modificadas o como efectos ópticos producidos por el proceso fotográfico de la época. Pero ninguna de estas explicaciones satisface completamente las preguntas que plantea la evidencia visual. Y luego está el testimonio de los visitantes. Los diarios personales y las cartas de quienes asistieron a la exposición colombina están repletos de descripciones que no encajan con nuestra comprensión de la tecnología eléctrica temprana. Visitantes que describen una luz que no producía calor. Otros que mencionan esferas luminosas que parecían flotar sin soporte visible. Algunos que hablan de un zumbido constante, casi imperceptible, que parecía emanar de los propios edificios, más que de las máquinas generadoras. Durante décadas, estos testimonios fueron descartados como exageraciones poéticas de personas deslumbradas por la novedad de la electricidad. Gente sencilla, nos dicen los historiadores, que no comprendía la tecnología y por tanto la describía en términos fantásticos. Pero esta condescendencia académica ignora un detalle crucial. Muchos de estos testimonios provienen de ingenieros, científicos y profesionales técnicos que visitaron la exposición específicamente para estudiar los avances tecnológicos presentados. Personas que tenían la formación necesaria para distinguir entre una bombilla incandescente convencional y algo fundamentalmente diferente. El doctor Heinrich Schumann, un físico alemán que visitó Chicago en el verano de 1893, dejó un diario de viaje que permaneció en manos de su familia durante generaciones. En una entrada fechada el 23 de agosto de aquel año, Schumann describe con detalle técnico una visita nocturna a la corte de honor de la exposición. Sus palabras, traducidas del alemán original, merecen ser citadas en extenso. He observado esta noche algo que desafía mi comprensión de los principios electromagnéticos, escribió Schumann. Las grandes esferas luminosas que coronan los edificios principales no muestran ninguno de los signos característicos de la descarga de arco voltaico. No hay parpadeo, no hay variación de intensidad, no hay el característico sonido crepitante. La luz es absolutamente estable, de un blanco puro que no corresponde al tono amarillento de las lámparas incandescentes ni al azulado de las lámparas de arco. He preguntado a varios ingenieros estadounidenses sobre el principio de funcionamiento, y todos me han dado respuestas evasivas o contradictorias. Uno de ellos, después de asegurarse de que estábamos solos, me confesó que ni él mismo comprendía cómo funcionaban realmente aquellas lámparas superiores. Según sus palabras, habían sido instaladas por un equipo especial que llegó de noche y trabajó sin supervisión externa. Este testimonio, que permaneció desconocido para el público general hasta que los descendientes de Schumann lo digitalizaron y compartieron en 2017, plantea preguntas que la historiografía oficial no ha sido capaz de responder. ¿Qué equipo especial instaló aquellas lámparas superiores? ¿Por qué trabajaron de noche y sin supervisión? ¿Por qué los propios ingenieros de la exposición desconocían su principio de funcionamiento? La respuesta convencional a estas preguntas invocaría el secreto comercial. Tesla y Westinghouse, nos dirían,
protegían celosamente sus innovaciones tecnológicas de la competencia de Edison. El secretismo era simplemente una estrategia empresarial comprensible en el contexto de la guerra de las corrientes. Pero esta explicación no resiste un examen detenido. La Exposición Colombina era precisamente el escenario donde Westinghouse quería demostrar la superioridad de la corriente alterna. ¿Qué sentido tendría ocultar los detalles técnicos de su sistema de iluminación cuando todo el propósito de su participación era convencer al mundo de que la corriente alterna era segura y práctica? A menos, por supuesto, que lo que se estaba demostrando en Chicago no fuera exactamente lo que se nos ha contado. A menos que las lámparas que iluminaban la Ciudad Blanca funcionaran según principios que no podían ser revelados porque contradecían la narrativa del progreso tecnológico gradual que estaba siendo construida en ese mismo momento. A menos que aquella exposición fuera no solo una celebración del futuro, sino también una presentación cuidadosamente controlada de tecnologías que ya existían, pero que debían ser atribuidas a los genios inventores de la era moderna. Esto nos lleva a la pregunta fundamental que subyace a toda esta investigación. Una pregunta que debemos formular con la mayor claridad posible antes de adentrarnos en las capas más profundas de esta anomalía histórica. ¿Y si la electricidad no fue inventada en el siglo XIX? ¿Y si fue redescubierta? Los defensores de la historia oficial rechazarán esta pregunta como absurda. Señalarán los experimentos de Benjamin Franklin, las pilas de Alessandro Volta, las bobinas de Michael Faraday, los generadores de Thomas Edison. Nos mostrarán una progresión lineal de descubrimientos y mejoras que conduce inevitablemente a nuestro mundo electrificado moderno. Una narrativa limpia, coherente, verificable. Pero esta narrativa tiene fisuras. Fisuras que se hacen más evidentes cuando comenzamos a examinar no solo los edificios de finales del siglo XIX, sino estructuras mucho más antiguas, que presentan características inexplicables desde la perspectiva de la historiografía convencional. En toda Europa, en Asia, en las Américas, existen edificios centenarios que presentan elementos arquitectónicos cuya función nunca ha sido satisfactoriamente explicada. Torres coronadas por agujas metálicas que no corresponden a ningún estilo decorativo conocido. Cúpulas recubiertas de materiales conductores sin propósito estructural aparente. Sótanos con paredes revestidas de materiales aislantes que no tendrían ningún sentido si su único propósito fuera el almacenamiento. Y, recurrentemente, esos misteriosos conductos integrados en la estructura de los edificios, esos receptáculos diseñados para alojar algo que oficialmente nunca existió. Las llamamos lámparas prohibidas, no porque su existencia haya sido explícitamente prohibida, sino porque su mera mención contradice todo lo que creemos saber sobre el desarrollo tecnológico de nuestra civilización. Son prohibidas porque aceptar su realidad nos obligaría a reconsiderar no solo la historia de la electricidad, sino la historia misma de la humanidad. Son prohibidas porque sugieren que hubo un antes, un tiempo en el que estas tecnologías funcionaban y florecían, un tiempo que fue borrado de nuestra memoria colectiva con tal eficacia que ni siquiera sabemos que hemos olvidado algo. Al observar los edificios antiguos que nos rodean, esos edificios que damos por sentado, que asumimos fueron construidos por nuestros abuelos o bisabuelos, según los métodos y con las herramientas de su época, ¿alguna vez nos hemos detenido a preguntarnos cómo fueron realmente iluminados antes de la llegada de la electricidad moderna? Los libros de historia nos muestran grabados de salones iluminados por velas y candelabros, de calles alumbradas por faroles de gas, de interiores en perpetua penumbra. Pero los propios edificios cuentan una historia diferente. Techos abovedados diseñados para reflejar y distribuir la luz de maneras específicas. Ventanas colocadas en ángulos que maximizan la entrada de luz natural. Y esos extraños nichos,
esas cavidades en las paredes cuya función decorativa nunca ha sido convincentemente demostrada. ¿Qué había en esos nichos antes de que fueran convertidos en elementos ornamentales o simplemente sellados? ¿Qué alumbraba los inmensos salones de baile de los palacios europeos durante las noches de invierno cuando el sol se ocultaba a las 4 de la tarde? ¿Cuántas velas habrían sido necesarias para iluminar la galería de los espejos de Versalles? ¿Y dónde están las marcas del humo que inevitablemente habrían dejado en los techos dorados? Estas preguntas no tienen respuestas satisfactorias dentro del marco de la historia convencional. Son las grietas en el edificio de nuestra narrativa aceptada, los puntos donde la realidad física de los edificios contradice las explicaciones que nos han sido dadas. Son el primer indicio de que algo fundamental ha sido ocultado, no mediante una conspiración activa de silencio, sino mediante algo mucho más sutil y efectivo: la simple omisión, la repetición de explicaciones convenientes hasta que se convierten en verdades incuestionables, el descarte sistemático de toda evidencia que no encaje en el relato autorizado. La Exposición Colombina de 1893 fue, según esta perspectiva alternativa, no el nacimiento de la era eléctrica, sino su renacimiento cuidadosamente orquestado. Una ceremonia de reintroducción de tecnologías que habían existido antes, presentadas ahora como innovaciones recientes, atribuidas a genios inventores, cuya función era proporcionar una genealogía aceptable para conocimientos cuyo verdadero origen debía permanecer oculto. Tesla, el más misterioso de estos supuestos inventores, parece haber sido consciente de este papel. Sus declaraciones públicas sobre la naturaleza de la electricidad, sobre la posibilidad de transmitir energía sin cables, sobre tecnologías que harían obsoleto el sistema de distribución eléctrica convencional, pueden leerse como confesiones veladas de alguien que sabía más de lo que podía decir abiertamente. Su proyecto de Wardenclyffe, la torre que supuestamente transmitiría electricidad a todo el planeta de manera gratuita, fue abandonado oficialmente por falta de financiación. Pero algunos investigadores sugieren que fue cancelado precisamente porque amenazaba con revelar demasiado sobre la verdadera naturaleza de la energía que supuestamente estaba siendo inventada en esa época. ¿Estaban Tesla y sus contemporáneos inventando? ¿O estaban recordando? ¿Estaban descubriendo nuevos principios físicos? ¿O estaban recuperando conocimientos perdidos, adaptándolos a las necesidades del momento histórico, presentándolos de manera que pudieran ser aceptados por una sociedad que había sido condicionada para creer que el pasado era primitivo y el futuro debía ser construido desde cero? La Ciudad Blanca de Chicago brilló durante 6 meses y luego fue demolida. Casi todos sus edificios, esas maravillas arquitectónicas que supuestamente habían sido construidas en solo 3 años, fueron derribados poco después de la clausura de la exposición. Solo unos pocos sobrevivieron, convertidos en museos o edificios públicos. La explicación oficial es que las estructuras eran temporales, construidas con materiales no duraderos, diseñados únicamente para la duración de la feria. Pero las fotografías muestran edificios de apariencia sólida, columnas monumentales, cúpulas elaboradas que no corresponden a construcciones efímeras. ¿Por qué tanta prisa en demoler aquella maravilla? ¿Qué había en aquellos edificios que no debía sobrevivir al escrutinio de investigadores futuros? ¿Qué secretos guardaban sus paredes, sus cimientos, sus sistemas de iluminación, que brillaban con una luz que, según los testimonios de la época, no parecía de este mundo? La respuesta a estas preguntas nos llevará a territorios cada vez más perturbadores de la historia oculta. Nos obligará a cuestionar no solo lo que sabemos sobre la electricidad, sino lo que creemos saber sobre la civilización que nos precedió. Porque las lámparas prohibidas de la que hablamos no son simples anomalías tecnológicas. Son las huellas de un mundo perdido. Un mundo que fue deliberadamente borrado para que nosotros, los herederos amnésicos, pudiéramos creer que somos los primeros,
los más avanzados, los pioneros de todo lo que existe. Esa creencia, como veremos, es quizás la mentira más grande que jamás nos han contado. Y todo comienza con una simple pregunta que ahora debemos hacernos cada vez que entramos en un edificio antiguo, cada vez que admiramos la arquitectura de siglos pasados, cada vez que nos maravillamos ante la supuesta habilidad de nuestros antepasados para crear belleza con herramientas primitivas. ¿Estaban construyendo o estaban desenterrando? Para comprender la magnitud de lo que estamos investigando, debemos abandonar temporalmente las exposiciones universales y los testimonios del siglo XIX. Debemos descender, literalmente, a los estratos más profundos de nuestra historia arquitectónica. Porque las lámparas prohibidas no aparecen únicamente en los edificios de la era victoriana tardía. Sus rastros pueden encontrarse en estructuras mucho más antiguas, en lugares donde su presencia resulta absolutamente imposible según la cronología oficial del desarrollo tecnológico humano. Consideremos, para comenzar, un fenómeno que ha desconcertado a los egiptólogos durante más de un siglo, pero que rara vez se menciona en los documentales convencionales sobre el antiguo Egipto. En el interior de las pirámides, en las tumbas del Valle de los Reyes, en los templos subterráneos de Dendera y Abidos, los antiguos egipcios dejaron elaboradas pinturas y jeroglíficos que cubren paredes, techos y columnas en espacios completamente cerrados a la luz natural. Estas decoraciones fueron ejecutadas con una precisión extraordinaria, con colores vibrantes y detalles minuciosos que habrían requerido una iluminación constante y potente durante las largas horas de trabajo artístico. La explicación convencional que encontramos en los libros de texto es simple. Los egipcios utilizaban antorchas y lámparas de aceite. Pero esta explicación tiene un problema fundamental que cualquier químico o físico puede identificar inmediatamente. La combustión de aceite o de cualquier material orgánico produce hollín. El hollín es negro, pegajoso y se adhiere a las superficies con facilidad. En un espacio cerrado con ventilación limitada, las horas de trabajo necesarias para completar las elaboradas decoraciones de una tumba real habrían depositado capas significativas de hollín en techos y paredes. Sin embargo, cuando los arqueólogos examinan los techos de estas cámaras subterráneas, no encuentran hollín. Las superficies están limpias, los colores permanecen vibrantes después de milenios, sin las manchas oscuras que inevitablemente habrían dejado miles de horas de iluminación por combustión. Los egiptólogos han propuesto varias teorías para explicar esta anomalía. Algunos sugieren que los egipcios usaban sistemas de espejos para reflejar la luz solar hacia el interior. Pero los experimentos modernos han demostrado que la cantidad de luz que puede transmitirse de esta manera, a través de largos corredores y múltiples ángulos, es insuficiente para el trabajo artístico detallado que observamos. Otros proponen que los techos fueron limpiados después de completar las decoraciones, pero el hollín penetra en la piedra porosa, y ningún método de limpieza antiguo habría podido eliminar completamente sus trazas sin dañar las propias pinturas. Los análisis químicos modernos de las superficies deberían revelar residuos de carbono incluso si la capa visible fue removida. Estos residuos no aparecen. La explicación más honesta que algunos egiptólogos han ofrecido en privado es simplemente admitir que no saben cómo los egipcios iluminaban estos espacios. Pero esta admisión de ignorancia nunca aparece en las publicaciones oficiales, donde la teoría de las lámparas de aceite se presenta como un hecho establecido a pesar de contradecir las leyes básicas de la física y la química. Y luego está el relieve de Dendera. En el templo de Hathor, en Dendera, existe un conjunto de relieves que han generado controversia desde que fueron documentados por primera vez en el siglo XIX. Los relieves muestran figuras humanas, sosteniendo lo que parecen ser grandes bulbos de vidrio alargados.
En el interior de estos bulbos, serpientes ondulantes se extienden desde una base que algunos investigadores han comparado con un soporte de tipo socket. Cables o cuerdas parecen emerger de la base de estos objetos, conectándose a lo que podría interpretarse como una caja rectangular, un generador primitivo según algunas interpretaciones. Los egiptólogos convencionales insisten en que estos relieves representan flores de loto y serpientes con significado mitológico. La interpretación tecnológica, argumentan, es un ejemplo de pareidolia moderna, de nuestra tendencia a ver tecnología familiar en imágenes antiguas que representan conceptos completamente diferentes. Esta explicación sería satisfactoria si no fuera por varios detalles técnicos que la contradicen. Primero, la postura de las figuras humanas. Los personajes representados sostienen estos objetos con ambas manos en una posición que sugiere peso y cuidado, no la manera casual en que se sostendría una simple representación floral. Segundo, la presencia de lo que claramente parecen ser soportes o pedestales diseñados específicamente para mantener estos objetos en posición vertical. Tercero, y quizás más significativo, la ubicación de estos relieves en una cripta subterránea del templo, precisamente en un espacio donde la cuestión de la iluminación artificial resulta más pertinente. Pero dejemos Egipto por el momento y viajemos a través del tiempo y el espacio hasta las catedrales góticas de la Europa medieval. Estas estructuras monumentales, oficialmente construidas entre los siglos XII y XV, presentan características que desafían nuestra comprensión de la tecnología medieval de maneras que van mucho más allá de la conocida cuestión de cómo fueron levantados sus enormes bloques de piedra. Observemos, por ejemplo, los rosetones. Estas elaboradas ventanas circulares de vidrio emplomado son obras maestras de ingeniería y arte que requirieron una precisión geométrica extraordinaria. Los segmentos de vidrio coloreado están cortados con una exactitud que los vidrieros modernos tienen dificultad para replicar, incluso con herramientas contemporáneas. El emplomado que sostiene los fragmentos sigue curvas y ángulos que debieron ser calculados matemáticamente con una precisión que oficialmente no estaba disponible en la Europa medieval. Pero lo que nos interesa para esta investigación no es tanto la fabricación de los rosetones como su función. Los historiadores del arte nos explican que estas ventanas servían para iluminar el interior de las catedrales con luz natural coloreada, creando efectos espirituales que elevaban las mentes de los fieles hacia lo divino. Esta explicación tiene sentido durante las horas del día cuando el sol brilla. Pero las catedrales eran utilizadas extensivamente después del anochecer, para misas vespertinas, vigilias nocturnas y celebraciones que se extendían hasta la madrugada. ¿Cómo se iluminaban estos vastos espacios durante la noche? La respuesta convencional, de nuevo, invoca las velas. Miles de velas distribuidas en candelabros y lámparas votivas. Pero hagamos un cálculo simple. La nave central de Notre Dame de París mide aproximadamente 130 metros de largo, 48 metros de ancho y 35 metros de altura. Iluminar un espacio de estas dimensiones con un nivel de luz suficiente para que los fieles pudieran leer sus libros de oraciones y los sacerdotes realizar los rituales litúrgicos habría requerido decenas de miles de velas ardiendo simultáneamente. Cada vela de cera de abeja, el material estándar para velas eclesiásticas en la Edad Media, consume aproximadamente 10 gramos de cera por hora. Decenas de miles de velas ardiendo durante varias horas cada día habrían consumido toneladas de cera anualmente. La producción de cera de abeja en toda Francia medieval habría sido insuficiente para abastecer únicamente a Notre Dame, sin mencionar las otras 150 catedrales góticas y miles de iglesias menores que supuestamente utilizaban el mismo sistema de iluminación. Los historiadores responden a este problema matemático sugiriendo que las catedrales estaban mucho más oscuras de lo que imaginamos, que los fieles medievales estaban acostumbrados a la penumbra, que la iluminación completa era reservada para ocasiones especiales.
Pero esta explicación contradice las propias descripciones medievales de las ceremonias catedralicias, que hablan de espacios resplandecientes, de luz que parecía emanar de las propias piedras, de una luminosidad que los visitantes describían como sobrenatural. Existe un documento del siglo XIII, conservado en los archivos de la abadía de Saint-Denis en Francia, que describe una visita nocturna a la catedral recién completada. El autor, un monje cuyo nombre se ha perdido, escribe con evidente asombro sobre la experiencia de entrar en el templo después del anochecer. Sus palabras, traducidas del latín medieval, merecen nuestra atención. Cuando las puertas se cerraron tras nosotros y la oscuridad de la noche quedó afuera, esperábamos encontrarnos en tinieblas, pero el interior del templo brillaba con una luz que no provenía de ninguna fuente visible. Los pilares parecían irradiar un resplandor suave. Las bóvedas reflejaban una luminosidad que no era la de las velas, pues no había llamas visibles. El abad nos explicó que esta era la luz de la fe hecha visible. Pero yo, que he estudiado los fenómenos naturales, sé que la luz no se crea de la nada. Algo alimentaba aquel resplandor, algo que mis ojos no podían percibir, pero que mi razón me obligaba a aceptar como real. Este testimonio ha sido clasificado por los historiadores como una exageración mística, como un ejemplo del pensamiento mágico medieval que atribuía causas sobrenaturales a fenómenos naturales mal comprendidos. Pero el monje autor era explícito en su escepticismo hacia la explicación sobrenatural. Afirmaba claramente que la luz no se crea de la nada y que algo alimentaba aquel resplandor. Estaba describiendo un fenómeno físico que no podía explicar, no un milagro en el que creyera ciegamente. Cuando examinamos la arquitectura de las catedrales góticas con ojos técnicos, encontramos elementos cuya función nunca ha sido satisfactoriamente explicada. Los pináculos que coronan los contrafuertes, por ejemplo, son atribuidos convencionalmente a un propósito estructural, añadiendo peso para estabilizar los arbotantes y decorativo. Pero muchos de estos pináculos estaban originalmente coronados por elementos metálicos, cruces o figuras que fueron retirados o reemplazados a lo largo de los siglos. Los registros de las catedrales documentan que estos elementos metálicos eran considerados esenciales para el funcionamiento del edificio, aunque la naturaleza exacta de esa función nunca se especifica claramente. En la Catedral de Chartres, los investigadores han documentado la presencia de depósitos de cobre y otros metales conductores en puntos específicos de la estructura. Estos depósitos no corresponden a ningún elemento decorativo conocido y no pueden ser explicados como resultado de la degradación natural de componentes metálicos documentados. Algunos análisis sugieren que el cobre fue deliberadamente incrustado en la piedra durante la construcción original, formando un patrón que sigue las líneas geométricas del diseño de la catedral. Similar evidencia ha sido encontrada en catedrales de España, Inglaterra, Alemania e Italia. Un patrón consistente de elementos metálicos integrados en la estructura, de cavidades cuya función original ha sido olvidada, de nichos sellados que alguna vez contuvieron algo que fue removido antes de que la memoria histórica pudiera registrarlo. Las fotografías más antiguas de estas catedrales, tomadas en las décadas de 1840 y 1850, cuando la fotografía apenas estaba naciendo, muestran detalles que ya no existen en las estructuras actuales. En una fotografía de Notre Dame tomada alrededor de 1850, pueden observarse elementos metálicos en las torres que no aparecen en ninguna representación artística anterior ni en fotografías posteriores. Estos elementos fueron aparentemente removidos durante las restauraciones llevadas a cabo en la segunda mitad del siglo XIX, las mismas restauraciones que oficialmente salvaron estas estructuras medievales de la ruina. ¿Qué fue removido durante estas restauraciones? ¿Qué elementos originales fueron discretamente eliminados mientras se proclamaba públicamente la devoción por preservar la autenticidad histórica de estos monumentos? La respuesta podría encontrarse en los archivos de los propios restauradores. Eugène Viollet-le-Duc,
el arquitecto francés responsable de la restauración de Notre Dame y numerosas otras estructuras medievales, dejó extensos escritos sobre su trabajo. En la mayoría de estos textos, Viollet-le-Duc se presenta como un purista devoto de la autenticidad medieval. Pero en algunos documentos menos conocidos, hace referencias veladas a elementos que decidió no preservar, elementos que consideraba añadidos posteriores que no correspondían al espíritu original de la arquitectura gótica. Curiosamente, Viollet-le-Duc nunca especifica cuándo fueron añadidos estos supuestos elementos posteriores, ni proporciona evidencia documental de que no formaran parte del diseño original. Simplemente afirma que no correspondían a su visión de lo que la arquitectura medieval debería ser, y por tanto los eliminó. Bajo la excusa de la restauración, se llevó a cabo una modificación sistemática que borró aspectos de estas estructuras que podrían haber revelado demasiado sobre su verdadera naturaleza y función. Viajemos ahora a través del Atlántico, a las Américas, donde la evidencia de iluminación antigua adopta formas diferentes pero igualmente desconcertantes. En los grandes centros ceremoniales de Mesoamérica, en Teotihuacán, en las ciudades mayas del Petén, en los templos de los antiguos mexicanos, encontramos estructuras subterráneas que presentan el mismo problema que las tumbas egipcias. Espacios completamente cerrados, sin acceso a la luz natural, que sin embargo muestran evidencia de uso prolongado que habría requerido iluminación constante. Las paredes de estos espacios están frecuentemente cubiertas de estuco pintado con colores brillantes, pinturas que habrían requerido luz para ser ejecutadas y que no muestran las marcas de hollín que la iluminación por combustión habría dejado. Los arqueólogos que trabajan en estos sitios rara vez mencionan este problema en sus publicaciones. Cuando se les pregunta directamente, tienden a ofrecer las mismas explicaciones insatisfactorias que sus colegas egiptólogos. Espejos para reflejar la luz solar, antorchas utilizadas brevemente cuyo hollín fue posteriormente limpiado, o simplemente la admisión de que este aspecto particular no ha sido estudiado en profundidad. Pero existe evidencia más específica en algunas de estas estructuras. En ciertos templos de la región de Oaxaca, los arqueólogos han documentado la presencia de nichos empotrados en las paredes a intervalos regulares. Estos nichos tienen una forma estandarizada que sugiere que estaban diseñados para alojar objetos de dimensiones específicas. Las paredes interiores de los nichos muestran residuos de un material vítreo que no corresponde a ningún artefacto documentado en el registro arqueológico mesoamericano. Un análisis químico de estos residuos, llevado a cabo en 2012 por un laboratorio independiente, reveló una composición que incluía sílice fundido, trazas de metales conductores y compuestos que no pudieron ser identificados con certeza. El informe del laboratorio, que nunca fue publicado en revistas académicas convencionales, concluía que los residuos parecían corresponder a algún tipo de dispositivo de vidrio o cristal que había sido expuesto a altas temperaturas de manera repetida. ¿Qué tipo de dispositivo de vidrio habría sido colocado en estos nichos de templos precolombinos? ¿Qué proceso habría causado su exposición repetida a altas temperaturas? ¿Por qué estos dispositivos fueron removidos antes de que los arqueólogos modernos pudieran documentarlos? Las respuestas a estas preguntas nos llevan hacia una hipótesis que contradice fundamentalmente la narrativa convencional del desarrollo tecnológico humano, una hipótesis que sugiere que civilizaciones antiguas de múltiples continentes poseían métodos de iluminación que no dependían de la combustión, métodos cuya naturaleza exacta nos es desconocida pero cuyos rastros físicos permanecen incrustados en las estructuras que construyeron. Consideremos ahora las características técnicas específicas de lo que podemos inferir sobre estos sistemas de iluminación perdidos, basándonos en la evidencia física disponible. Primero, la ausencia de hollín indica claramente que estos sistemas no funcionaban mediante combustión. Esto elimina no solo las velas y lámparas de aceite convencionales, sino también cualquier forma de gas iluminante. La fuente de luz debía ser de naturaleza diferente.
algo que produjera fotones sin producir partículas de carbono como subproducto. Segundo, la presencia de elementos metálicos conductores integrados en las estructuras sugiere que alguna forma de energía era distribuida a través de los edificios. Esta distribución no podía depender de cables flexibles como los que utilizamos hoy, pues no existen registros arqueológicos de tales cables en contextos antiguos. En cambio, la energía parece haber sido conducida a través de elementos fijos, incrustados en la piedra o el estuco, formando parte integral de la arquitectura. Tercero, los receptáculos o nichos encontrados en múltiples estructuras sugieren que los dispositivos de iluminación eran modulares, removibles, diseñados para ser insertados y retirados según las necesidades. Esta característica explicaría por qué los dispositivos mismos no han sobrevivido en el registro arqueológico. Fueron removidos y llevados a otro lugar o fueron destruidos deliberadamente. Cuarto, los testimonios históricos que describen luz sin llama visible, luz que parecía emanar de las propias estructuras, luz de una calidad diferente a la producida por cualquier fuente de combustión, sugieren algún tipo de luminiscencia o fluorescencia. Pero los fenómenos de luminiscencia que conocemos hoy, como la fosforescencia o la bioluminiscencia, no producen la intensidad de luz necesaria para iluminar grandes espacios arquitectónicos. La conclusión lógica de estas observaciones es que estos sistemas antiguos operaban según principios que no corresponden a ninguna tecnología documentada en nuestra historia oficial. No eran simplemente versiones primitivas de tecnologías posteriores. Eran algo fundamentalmente diferente, algo que hemos perdido y cuya naturaleza solo podemos inferir a partir de los rastros físicos que dejó. Algunos investigadores han propuesto que estas lámparas antiguas funcionaban mediante lo que podríamos llamar resonancia etérica, aprovechando campos de energía natural que permean el planeta, pero que la ciencia moderna no reconoce oficialmente. Otros sugieren que los materiales utilizados en estas lámparas tenían propiedades que permitían convertir alguna forma de energía ambiente en luz visible. Otros más proponen que los propios edificios funcionaban como captadores de energía, que su geometría específica les permitía canalizar fuerzas naturales hacia puntos donde dispositivos apropiados podían convertirlas en iluminación. Estas teorías pueden parecer especulativas, pero no más especulativas que las explicaciones oficiales que invocan miles de velas que no dejaron hollín, espejos que transportaban luz solar a través de laberintos subterráneos, o trabajadores que ejecutaban obras de arte detalladas en la oscuridad casi total. La diferencia entre las teorías alternativas y las explicaciones oficiales no es una diferencia de evidencia. Ambas intentan explicar los mismos fenómenos físicos observables. La diferencia es de paradigma. Las explicaciones oficiales parten del supuesto de que nuestros antepasados eran tecnológicamente primitivos y, por tanto, cualquier evidencia de sofisticación debe ser explicada dentro de ese marco, aunque las explicaciones resultantes sean físicamente imposibles. Las teorías alternativas parten del supuesto de que la evidencia física es real y que si esa evidencia sugiere capacidades tecnológicas avanzadas, entonces debemos aceptar que tales capacidades existieron, aunque contradigan nuestra narrativa histórica. Existe un conjunto de fotografías tomadas en diversos edificios históricos entre 1850 y 1920 que los investigadores han comenzado a analizar con nuevas tecnologías de mejora de imagen. Estas fotografías, muchas de ellas consideradas simples documentos arquitectónicos sin valor especial, revelan detalles que pasaron desapercibidos para los observadores contemporáneos, pero que resultan extraordinariamente significativos a la luz de nuestra investigación. En una fotografía de 1873 del interior de un edificio gubernamental en Washington, D.C., pueden observarse, en los extremos superiores de las columnas que flanquean el vestíbulo principal, lo que parecen ser globos de cristal montados sobre soportes metálicos. Estos globos no aparecen en ningún inventario del edificio ni en los planos arquitectónicos conservados. En fotografías posteriores del mismo espacio, tomadas después de 1890,
Los globos han desaparecido, reemplazados por lámparas eléctricas convencionales montadas en posiciones ligeramente diferentes. La explicación más simple sería que los globos eran lámparas de gas que fueron reemplazadas cuando la electricidad se volvió disponible. Pero las lámparas de gas de la época tenían una apariencia característica que no corresponde a lo que muestran estas fotografías. Las lámparas de gas requerían conexiones a tuberías de suministro que deberían ser visibles en las imágenes. Los globos de estas fotografías parecen autónomos, sin conexiones visibles a ningún sistema de alimentación. Similar evidencia aparece en fotografías de edificios históricos en Europa, particularmente en estructuras que fueron designadas como sedes gubernamentales, instituciones financieras o espacios ceremoniales importantes. Un patrón recurrente emerge: globos o esferas de cristal montados en puntos elevados de los espacios interiores, sin conexiones visibles, que desaparecen de los registros fotográficos en algún momento entre 1880 y 1910, precisamente el período en que la electrificación convencional se estaba implementando masivamente. ¿Qué eran estos dispositivos? ¿Por qué fueron removidos sistemáticamente? ¿Por qué no existe documentación oficial de su existencia? La respuesta que emerge de la evidencia sugiere que estos globos eran precisamente las lámparas prohibidas de las que venimos hablando, dispositivos de iluminación que operaban según principios diferentes a los que la electricidad comercial moderna utiliza. Su remoción coincidió con la introducción de los nuevos sistemas eléctricos no porque fueran obsoletos, sino porque su presencia habría generado preguntas incómodas sobre el verdadero origen de la tecnología de iluminación. Si edificios supuestamente construidos antes de la era eléctrica ya contaban con sistemas de iluminación sofisticados, ¿qué implicaba eso para la narrativa del progreso tecnológico que estaba siendo construida en ese momento? Si la electricidad o alguna fuerza similar ya estaba siendo utilizada antes de que Edison y Tesla la inventaran, ¿qué otras mentiras sobre nuestra historia tecnológica estaban siendo propagadas? La respuesta de quienes controlaban la narrativa fue simple y efectiva: eliminar la evidencia física, reemplazar los sistemas antiguos con los nuevos y permitir que el tiempo borrara la memoria de lo que había existido antes. En el espacio de una o dos generaciones, nadie recordaría que los edificios habían brillado con una luz diferente. Los nuevos sistemas eléctricos serían aceptados como el origen de la iluminación artificial, y las lámparas prohibidas pasarían al olvido. Pero no pudieron eliminar toda la evidencia. Las fotografías sobrevivieron en archivos familiares y colecciones privadas. Los conductos quedaron ocultos en las paredes de edificios que nadie pensó en demoler. Los testimonios escritos permanecieron en diarios y cartas que fueron preservados por descendientes que no comprendían su significado. Y quizás lo más importante, los propios edificios mantuvieron sus proporciones, sus geometrías, sus orientaciones específicas que solo tenían sentido si habían sido diseñados para funcionar con una tecnología que oficialmente nunca existió. La evidencia está ahí, esperando a ser reconocida. Solo necesitamos los ojos para verla y el valor para aceptar lo que significa. Lo que significa es que la historia de la tecnología humana no es la línea ascendente de progreso que nos han enseñado. Es una historia de ciclos, de ascensos y caídas, de conocimientos ganados y perdidos, de civilizaciones que alcanzaron alturas que después fueron olvidadas. Y en algún punto de ese ciclo hubo un momento de ruptura, un gran reinicio que borró lo que había venido antes y nos dejó empezando de nuevo, creyendo que éramos los primeros en descubrir lo que en realidad estábamos apenas recordando. Las lámparas prohibidas son la prueba de ese ciclo. Son los artefactos que sobrevivieron al borrado, las anomalías que no encajan en la narrativa oficial, las preguntas que nadie en posiciones de autoridad quiere responder. Y cuanto más profundamente investigamos, más claro se vuelve que lo que nos ha sido ocultado no es simplemente un detalle técnico
sobre la historia de la iluminación. Lo que nos ha sido ocultado es la verdad sobre quiénes somos, de dónde venimos y qué fuimos capaces de lograr antes de que todo se perdiera. Hemos recorrido un largo camino desde aquella noche de 1893, cuando la ciudad blanca de Chicago brilló con una luz que los visitantes describían como sobrenatural. Hemos descendido a las tumbas de Egipto, donde artistas antiguos trabajaron sin dejar rastros de hollín. Hemos atravesado las naves de catedrales góticas que resplandecían con una luminosidad inexplicable. Hemos examinado fotografías donde aparecen dispositivos que no deberían existir, y hemos documentado la sistemática desaparición de evidencia que contradice la narrativa oficial de nuestra historia tecnológica. Pero todo lo que hemos explorado hasta ahora representa apenas fragmentos de un panorama mucho más vasto. Las lámparas prohibidas no son un fenómeno aislado, una curiosidad limitada a ciertos edificios o ciertas épocas. Son manifestaciones locales de algo global, síntomas visibles de una realidad oculta que abarca todo el planeta y toda la historia humana documentada. Es momento de elevar nuestra perspectiva, de dejar de mirar los árboles individuales y contemplar el bosque en su totalidad. Porque lo que emerge cuando hacemos esto es una imagen que cambia fundamentalmente nuestra comprensión de quiénes somos y de dónde venimos. Consideremos por un momento la distribución geográfica de los edificios que presentan las anomalías que hemos identificado. No están concentrados en una región particular, no pertenecen a una sola cultura o tradición arquitectónica. Aparecen en todos los continentes habitados, en civilizaciones que supuestamente nunca tuvieron contacto entre sí, en épocas que abarcan milenios según la cronología convencional. En la India, los templos antiguos presentan las mismas características que hemos observado en las catedrales europeas. Cúpulas geométricamente precisas, agujas metálicas orientadas hacia el cielo, sótanos con paredes aislantes, nichos cuya función original ha sido olvidada. Los textos sánscritos hablan de vimanas, vehículos voladores de los dioses, y de armas que liberaban el poder del sol. Los académicos occidentales han descartado estas descripciones como mitología, como las fantasías de mentes primitivas que no comprendían la diferencia entre lo real y lo imaginario. Pero cuando los mismos textos describen con precisión principios astronómicos y matemáticos que supuestamente no fueron descubiertos hasta siglos después, esa condescendencia se vuelve más difícil de sostener. En China, las estructuras imperiales de la ciudad prohibida y los templos del cielo muestran una geometría sagrada que corresponde exactamente a los principios que hemos identificado en otras tradiciones. Las crónicas dinásticas mencionan lámparas que brillaban sin llama, espejos que mostraban lugares distantes, campanas cuyo sonido podía curar enfermedades. De nuevo, estos relatos son clasificados como leyendas, como exageraciones cortesanas diseñadas para glorificar a los emperadores. Pero las estructuras físicas permanecen, con sus proporciones precisas, sus orientaciones astronómicas perfectas, sus materiales conductores estratégicamente colocados. En Persia, en los territorios que hoy corresponden a Irán e Irak, las ruinas de ciudades antiguas revelan sistemas de canalización subterránea cuya sofisticación desafía las explicaciones convencionales. Los qanats, esos túneles que supuestamente servían solo para transportar agua, presentan características que sugieren funciones adicionales. Revestimientos de materiales específicos, cámaras de distribución en puntos geométricamente significativos, conexiones con estructuras de superficie cuya relación con el sistema hidráulico nunca ha sido satisfactoriamente explicada. En África, más allá de las conocidas pirámides de Egipto, existen estructuras monumentales que la arqueología convencional apenas ha comenzado a estudiar. Las ruinas de Gran Zimbabue, los círculos de piedra de Senegambia, las iglesias excavadas en roca de Etiopía.
Todas presentan elementos que no encajan en la narrativa de sociedades primitivas, construyendo con herramientas rudimentarias. Todas sugieren conocimientos de geometría, astronomía y manipulación de materiales que oficialmente no deberían haber existido en esos lugares y épocas. En las Américas, desde los templos mayas del Yucatán hasta las ciudades incas de los Andes, desde los montículos ceremoniales de Norteamérica hasta las estructuras megalíticas de la isla de Pascua, encontramos el mismo patrón. Edificios orientados con precisión astronómica, piedras cortadas con una exactitud que supera las capacidades de las herramientas supuestamente disponibles, espacios subterráneos con funciones desconocidas. Y siempre, siempre, esos enigmáticos nichos, esas cavidades cuyo propósito original ha sido borrado de la memoria. La explicación convencional para estas similitudes globales es la convergencia independiente. Diferentes culturas, nos dicen, desarrollaron soluciones similares a problemas similares. La geometría sagrada es universal, porque refleja propiedades matemáticas fundamentales que cualquier civilización suficientemente avanzada descubriría eventualmente. Las orientaciones astronómicas son comunes porque todas las culturas observaban el cielo y reconocían su importancia para la agricultura y la navegación. Esta explicación sería satisfactoria si las similitudes fueran generales, si se limitaran a principios básicos que efectivamente cualquier observador atento podría deducir. Pero las similitudes que observamos son específicas, proporciones exactas que se repiten en edificios de continentes diferentes, materiales específicos utilizados en configuraciones idénticas, detalles técnicos cuya convergencia independiente sería estadísticamente improbable hasta el punto de la imposibilidad. La conclusión más lógica, aunque también la más perturbadora para nuestra visión establecida de la historia, es que estas similitudes reflejan un origen común. No una influencia cultural transmitida a través de rutas comerciales o migraciones, como la arqueología difusionista del siglo XX proponía tímidamente, sino algo más fundamental, una civilización global que existió antes de la fragmentación que produjo las culturas separadas que conocemos históricamente. Una civilización que poseía conocimientos unificados que después fueron preservados, de manera fragmentaria e incompleta, en las tradiciones locales que emergieron de su colapso. Esta civilización ha recibido diferentes nombres en diferentes círculos de investigación alternativa. Algunos la llaman Atlántida, invocando el relato de Platón sobre una isla hundida en el océano occidental. Otros hablan de Lemuria o Mu, continentes perdidos del Pacífico, mencionados en tradiciones esotéricas del siglo XIX. Pero quizás el nombre más apropiado, el que mejor captura la evidencia física que hemos examinado, es Tartaria. El nombre Tartaria aparece en mapas históricos desde el siglo XIII hasta el siglo XIX. En estos mapas, Tartaria designa un vasto territorio que abarca gran parte de Asia Central y Septentrional, extendiéndose desde los Urales hasta el Pacífico, desde Siberia hasta los confines de China y la India. Los cartógrafos europeos representaban Tartaria como un imperio poderoso, una civilización con ciudades importantes, rutas comerciales activas y una influencia que se extendía mucho más allá de sus fronteras nominales. Pero algo extraño sucede cuando seguimos la evolución de estos mapas a lo largo del tiempo. Tartaria comienza a encogerse. Las ciudades que aparecían en mapas anteriores desaparecen de mapas posteriores. Los territorios que antes eran tartarios son gradualmente absorbidos por Rusia, por China, por otros imperios cuya historia conocemos mejor. Y finalmente, en algún momento del siglo XIX, Tartaria desaparece por completo de los mapas. No porque fuera conquistada en una guerra documentada, no porque sus habitantes emigraran a otras tierras, simplemente deja de aparecer, como si nunca hubiera existido. Los historiadores convencionales explican esta desaparición argumentando que Tartaria
nunca fue un imperio real en el sentido político. Era, nos dicen, simplemente un nombre geográfico vago que los cartógrafos europeos utilizaban para designar regiones que no conocían bien. A medida que el conocimiento geográfico mejoró, el nombre obsoleto fue reemplazado por designaciones más precisas. Nada misterioso, solo el progreso normal de la cartografía. Pero esta explicación ignora detalles significativos de los propios mapas. Las representaciones de Tartaria no son vagas ni imprecisas. Muestran ciudades con nombres específicos, ríos con cursos detallados, montañas y bosques en ubicaciones que corresponden a la geografía real de la región. Los cartógrafos no estaban inventando un territorio imaginario. Estaban documentando algo que creían que existía, basándose en información que recibían de fuentes que consideraban confiables. Y luego está la cuestión de los edificios. En las vastas extensiones de Siberia, en las estepas de Asia Central, en los territorios que los mapas antiguos designaban como Tartaria, existen estructuras arquitectónicas cuyo origen permanece oficialmente inexplicado. Ciudades enterradas bajo metros de sedimento. Edificios monumentales en regiones que supuestamente nunca tuvieron poblaciones suficientes para construirlos. Estilos arquitectónicos que no corresponden a ninguna tradición cultural documentada en esas regiones. Los investigadores rusos que han estudiado estas estructuras, trabajando frecuentemente al margen del establishment académico oficial, han documentado hallazgos que desafían toda explicación convencional. Edificios cuya planta baja está enterrada bajo nivel del suelo actual, con ventanas que ahora miran hacia la tierra. Ciudades enteras cubiertas por capas de sedimento que, según los análisis geológicos, no pueden haber sido depositadas por procesos naturales graduales. Evidencia de un evento catastrófico, un diluvio de barro, que en algún momento del pasado relativamente reciente sepultó una civilización entera bajo metros de lodo. Este evento, conocido en los círculos de investigación alternativa como el Mad Flood o el Gran Reinicio, explicaría muchas de las anomalías que hemos documentado. Explicaría por qué tantos edificios tienen plantas bajas enterradas. Explicaría por qué los sótanos de estructuras antiguas presentan características que sugieren que alguna vez fueron niveles de superficie. Explicaría por qué existen redes de túneles subterráneos conectando edificios en ciudades de todo el mundo. Túneles que hoy están sellados o inundados, pero que alguna vez podrían haber sido calles a nivel del suelo. Y explicaría, crucialmente, por qué las lámparas que iluminaban esta civilización anterior fueron removidas y destruidas. Después del cataclismo que enterró el mundo antiguo, los supervivientes, o quienes llegaron después, encontraron estructuras elaboradas pero dañadas. Edificios que todavía contenían tecnologías funcionales, pero cuyo principio de operación ya no era comprendido. Lámparas que brillaban sin fuego, dispositivos que producían efectos inexplicables, sistemas que conectaban edificios a través de distancias que parecían imposibles. ¿Qué harían los herederos de semejante herencia? Si carecían del conocimiento para mantener o replicar estas tecnologías, si las percibían como amenazantes o incomprensibles, si quienes asumieron el control después del cataclismo tenían razones para querer que este conocimiento permaneciera oculto, la respuesta lógica sería exactamente lo que observamos: remover los dispositivos, sellar los túneles, rellenar los sótanos, construir narrativas que explicaran los edificios restantes como productos de culturas conocidas, civilizaciones documentables, historias que no plantearan preguntas incómodas. Nosotros, los habitantes del mundo moderno, somos los herederos de esta herencia robada. Vivimos en las ruinas de una civilización que no recordamos, utilizando edificios cuya verdadera función desconocemos, aceptando explicaciones sobre nuestro pasado que contradicen la evidencia física que nos rodea. Cuando caminamos por las calles de cualquier ciudad antigua, cuando admiramos la arquitectura de edificios centenarios, cuando nos maravillamos ante la supuesta habilidad
de nuestros bisabuelos para crear belleza con herramientas primitivas, estamos mirando sin ver. Estamos aceptando una narrativa que nos ha sido implantada, una historia que fue diseñada para mantenernos ignorantes de nuestro verdadero origen y potencial. Las lámparas prohibidas son solo un símbolo de todo lo que nos ha sido ocultado. Representan una capacidad que alguna vez existió, una tecnología que permitía a los seres humanos vivir de maneras que hoy consideramos imposibles. Luz sin combustión, energía sin cables, poder sin dependencia de autoridades centralizadas que controlaran su distribución. Pero las lámparas representan también una promesa, porque si estas tecnologías existieron una vez, pueden existir de nuevo. El conocimiento que fue suprimido no fue destruido completamente. Permanece codificado en la geometría de los edificios que sobrevivieron. Está preservado en los textos antiguos, que fueron clasificados como mitología. Espera en los archivos sellados que los gobiernos no quieren que veamos. Y resurge, inevitablemente, cada vez que alguien decide mirar con ojos propios en lugar de aceptar lo que le han enseñado a creer. La fragilidad de la historia oficial se hace más evidente cada día. Las tecnologías digitales que permiten a cualquier persona acceder a fotografías antiguas, a mapas históricos, a documentos que antes estaban reservados para especialistas, están erosionando el monopolio de la narrativa que las instituciones académicas han mantenido durante siglos. Los investigadores independientes, trabajando sin las restricciones que limitan a quienes dependen de financiación oficial y aprobación institucional, están conectando puntos que los historiadores profesionales han sido entrenados para ignorar. La resistencia a estas revelaciones es intensa. Cada investigador que publica hallazgos incómodos es atacado, ridiculizado, marginado. Los términos conspiracionista y pseudociencia son utilizados como armas para deslegitimar cualquier cuestionamiento de la narrativa establecida. Las plataformas digitales implementan algoritmos que limitan la visibilidad del contenido que desafía las versiones oficiales. El sistema de control de información que mantiene la gran mentira se ha adaptado a la era digital con una eficiencia preocupante. Pero el sistema tiene grietas. La verdad, como la luz, tiende a filtrarse por cualquier abertura disponible. Cada persona que despierta a la realidad de lo que nos ha sido ocultado se convierte en un punto de luz que ilumina a otros. Cada pregunta formulada públicamente debilita el muro de silencio. Cada edificio antiguo fotografiado con ojos críticos genera evidencia que se suma al cuerpo creciente de pruebas contra la narrativa oficial. Estamos viviendo en un momento de transición. Un momento donde la antigua mentira todavía domina, pero donde la nueva verdad está emergiendo. El resultado de esta transición no está predeterminado. Depende de cuántos de nosotros elijamos ver en lugar de mirar. Depende de cuántos decidamos hacer preguntas en lugar de aceptar respuestas prefabricadas. Depende de cuántos tengamos el coraje de confrontar lo que la verdad implica sobre nuestra situación actual. Porque aceptar que vivimos en las ruinas de una civilización más avanzada no es solo una cuestión de curiosidad histórica. Tiene implicaciones profundas para cómo entendemos nuestro presente y cómo planificamos nuestro futuro. Si hubo un gran reinicio en el pasado, ¿qué garantía tenemos de que no habrá otro en el futuro? Si una civilización global con tecnologías que superaban las nuestras pudo ser destruida y borrada de la memoria, ¿qué tan segura está nuestra propia civilización? Las mismas vulnerabilidades que permitieron aquel colapso podrían estar presentes hoy. Las mismas fuerzas que se beneficiaron de aquel borrado podrían estar preparándose para beneficiarse de otro. Y si las tecnologías de aquella civilización anterior permitían formas de vida más libres, más autónomas, menos dependientes de estructuras de control centralizado, entonces la supresión de ese conocimiento
no fue solo un accidente histórico. Fue un acto deliberado de dominación. Fue el robo de nuestra herencia, la amputación de nuestro potencial, la imposición de una escasez artificial que beneficia a quienes controlan los recursos que esa escasez hace valiosos. Las lámparas prohibidas nos recuerdan que hubo un tiempo en que la luz era libre, en que la energía fluía según principios que cualquier comunidad podía aplicar, en que los edificios no eran solo refugios contra los elementos, sino máquinas que conectaban a sus habitantes con fuerzas mayores que ellos mismos. Ese tiempo fue terminado violentamente, y su memoria fue borrada sistemáticamente. Pero el borrado no fue completo. Los edificios permanecen. Las anomalías persisten. Las preguntas se multiplican. Y cada vez que alguien decide mirar realmente, en lugar de simplemente ver lo que le han dicho que está ahí, otra pieza del rompecabezas encaja en su lugar. La próxima vez que camines por una calle de tu ciudad, detente frente a un edificio antiguo. Míralo con ojos nuevos. Observa las proporciones de sus ventanas, la orientación de su fachada, los detalles decorativos que parecen no tener función práctica. Pregúntate qué había en esos nichos ahora vacíos. Pregúntate por qué el sótano tiene ventanas que miran hacia la tierra. Pregúntate cómo fue construido, con qué herramientas, en cuánto tiempo, y si las respuestas oficiales tienen algún sentido. La próxima vez que visites un museo y veas artefactos antiguos en sus vitrinas, pregúntate qué no te están mostrando, qué fue clasificado como demasiado anómalo para la exhibición pública, qué permanece en sótanos y almacenes, etiquetado como origen desconocido, esperando a investigadores que probablemente nunca tendrán acceso. La próxima vez que leas un libro de historia, pregúntate qué fuentes fueron utilizadas y cuáles fueron ignoradas. ¿Qué narrativa sirve a qué intereses? ¿Quién se beneficia de que creas que el pasado fue primitivo y que el presente es el pináculo del logro humano? Las lámparas prohibidas no volverán a encenderse por sí solas. El conocimiento perdido no se recuperará automáticamente. Pero cada pregunta que hacemos, cada anomalía que documentamos, cada conexión que establecemos entre fragmentos dispersos de evidencia, contribuye a la reconstrucción de una verdad que fue deliberadamente fragmentada. No sabemos todavía cómo funcionaban exactamente aquellas lámparas. No conocemos los principios físicos que las alimentaban. No podemos replicar las tecnologías que iluminaban una civilización que ya no existe. Pero sabemos que existieron. Sabemos que fueron suprimidas. Y sabemos que la supresión continúa hasta hoy. Cada vez que un descubrimiento incómodo es clasificado, cada vez que un investigador es marginado, cada vez que una pregunta legítima es respondida con condescendencia o ridículo. El camino hacia la luz es el camino hacia la verdad. Y la verdad, como las lámparas que alguna vez iluminaron este mundo, no puede permanecer apagada para siempre. Hay quienes dicen que algunas verdades son demasiado peligrosas para ser conocidas, que la estabilidad social depende de que las masas acepten narrativas simplificadas sin cuestionar sus fundamentos, que revelar lo que realmente sabemos sobre el pasado causaría un caos que ninguna institución podría contener. Quizás tengan razón sobre el caos. Quizás la revelación completa de lo que nos ha sido ocultado provocaría una crisis de confianza de proporciones históricas. Quizás millones de personas, confrontadas con la evidencia de que todo lo que creían saber era falso, experimentarían una desorientación difícil de manejar. Pero el caos de la verdad es preferible a la tranquilidad de la mentira. La desorientación temporal es preferible a la esclavitud perpetua de la ignorancia. Y la crisis que produciría esta revelación sería también el nacimiento de algo nuevo, de una humanidad que finalmente sabe quién es,
de dónde viene y qué potencial ha sido suprimido durante generaciones. Las lámparas prohibidas esperan ser encendidas de nuevo. No literalmente, quizás, pues los dispositivos originales fueron destruidos hace mucho tiempo. Pero el principio que las animaba, la posibilidad de una energía libre y disponible para todos, la visión de edificios que son algo más que cajas donde almacenamos nuestros cuerpos mientras dormimos, esa posibilidad permanece latente. Espera a que la recordemos. Espera a que la reclamemos. El gran reinicio del pasado no fue el final de la historia. Fue una interrupción, una pausa forzada en un proceso que ahora está listo para continuar. Y nosotros, los que vivimos en este momento de transición, tenemos la oportunidad de ser quienes reinicien el reinicio, quienes enciendan de nuevo las lámparas que fueron apagadas, quienes restauren la luz que nos fue robada. No será fácil. Las fuerzas que se benefician de nuestra ignorancia son poderosas y están bien organizadas. Controlan los flujos de información, las instituciones educativas, los sistemas económicos que nos mantienen dependientes y distraídos. Pero no son todopoderosas, y su mayor debilidad es la misma verdad que han luchado tanto por suprimir. Porque la verdad, una vez vista, no puede ser desvista. Una vez que comprendes que los edificios a tu alrededor son herencias de un pasado que te ha sido ocultado, no puedes volver a mirarlos de la misma manera. Una vez que aceptas que la historia que te enseñaron fue diseñada para mantenerte ignorante, no puedes volver a confiar ciegamente en quienes la promovieron. Una vez que despiertas, no puedes volver a dormir. Y ahora, si has llegado hasta aquí, si has seguido este viaje desde la ciudad blanca de Chicago hasta las ruinas enterradas de Tartaria, desde las tumbas sin hollín de Egipto hasta los archivos clasificados de los gobiernos modernos, entonces ya has despertado. Ya has visto lo que no puede ser desvisto. Ya formas parte de quienes portan la luz en una era de oscuridad impuesta. La pregunta ahora no es si la verdad será revelada. La pregunta es ¿cuándo? Y la respuesta depende de cada uno de nosotros. De cuántos elijamos ver, de cuántos elijamos hablar, de cuántos elijamos recordar lo que nos enseñaron a olvidar. Las lámparas prohibidas brillarán de nuevo. Quizás no en nuestra generación, quizás no en la siguiente, pero la luz, como la verdad, es paciente. Ha esperado durante siglos. Puede esperar un poco más. Pero nosotros, los que vivimos ahora, no tenemos que esperar. Podemos comenzar hoy. Podemos mirar con ojos nuevos los edificios que nos rodean. Podemos hacer las preguntas que nos enseñaron a no formular. Podemos compartir lo que descubrimos con quienes están listos para escuchar. Y cuando suficientes de nosotros hayamos despertado, cuando la masa crítica de conciencia haya sido alcanzada, las sombras que han cubierto nuestra historia comenzarán a disiparse. Y veremos, finalmente, la luz que siempre estuvo ahí, esperando a ser reconocida. Las lámparas prohibidas de Tartaria no son solo un misterio del pasado, son una promesa para el futuro. Y esa promesa comienza a cumplirse ahora, contigo.